No se ha resuelto el problema de... Asumo con humildad, con orgullo y con compromiso la sagrada responsabilidad que por segunda ocasión me concede el pueblo dominicano. Así empezaba el presidente Luis Abinader el discurso de toma de posesión de su segundo mandato, después de ganar las elecciones en la primera vuelta y con una amplia mayoría del PRM en el Congreso Nacional. En ese discurso, el presidente le hizo al pueblo dominicano una serie de promesas para su nuevo periodo. Entre esas promesas había una serie de grandes reformas, donde la primera de todas sería la reforma constitucional para limitar la reelección, así como para garantizar la independencia del Ministerio Público. Esa reforma fue la primera en ser sometida y aprobada, pero también había otras. Impulsaremos una reforma laboral con el objetivo de actualizar el marco regulatorio del trabajo, fortaleciendo la protección social, adaptando la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral y promoviendo la creación de empleos de calidad con salarios dignos. En este periodo también presentaremos una propuesta de reforma fiscal centrada en 3 objetivos básicos: garantizar unas finanzas públicas sanas, reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud, seguridad, así como las infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo. Esta reforma fiscal incluirá una reforma del gasto público y una reforma tributaria. Nuestro gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social que estará encaminada a fortalecerlo. Además de estas grandes reformas, el presidente también prometió más inversión en educación, salud e infraestructura, la transformación del sector eléctrico, la reforma policial, entre otras prioridades. Pero durante el último año el gobierno también ha tenido que afrontar varias situaciones difíciles, entre ellas la crisis de seguridad y migración generadas por la inestabilidad en Haití, así como también el impacto económico de la política arancelaria del presidente Donald Trump. Hoy, en la mesa de esta noche, María Cela, evaluamos las luces y sombras del primer año del segundo periodo del gobierno del presidente Abinader con miembros de la oposición, economistas y politólogos. ¿Cuál es el balance de estos últimos 12 meses? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy, a quienes agradecemos su presencia porque la mayoría ha participado anteriormente: César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y secretario de propaganda de ese partido. Gracias, César, por estar con nosotros. Un saludo a su madre. ¡Mua, mua, mua! Ella sabe quién es. Rosario Espinal, socióloga y politóloga, reconocida por sus análisis de la política dominicana. Rosario es una imprescindible cada vez que se acercan periodos electorales o que estamos en campaña o que estamos celebrando un año más de gobierno. Richard Medina, y nos acompaña por primera vez, y quiero darle las gracias porque la valoración que hicieron de él algunos miembros de su partido fue maravillosa, de estos jóvenes que tienen todos los partidos, jóvenes brillantes, jóvenes que pueden aportar mucho y que muchas veces, y me excusan los políticos acá, los mayorcitos no les dan el paso y la importancia que debieran. Me refiero a Richard Medina, economista, miembro del comité político del PLD y uno de los más brillantes de la nueva generación de economistas. Eso dijo Juan Ariel. Eso dijo Andy Dawager de ti, han dicho todo eso de ti. Fabricio Gómez Mazara, muy querido también en esta mesa, economista y académico, miembro del Partido Revolucionario Moderno y director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme. Y a ustedes les vamos a poner un hashtag que es BalanceAbinaderENM, hashtag BalanceAbinaderENM. Habrán bots, habrán opositores, habrán bots en contra y a favor que son utilizados por los políticos, me imagino, pero por favor traten de hacer comentarios inteligentes para poderlos compartir en la mesa, aunque sean bots. ¿Qué vamos a hacer, Rosario? ¿Verdad? Eso no se puede evitar. Pero vamos a empezar en este año, o sea,
todos sabemos ya lo que pasó los primeros 4 años. Yo no quiero que empecemos a hablar del pasado, sino de cómo termina el gobierno, qué se propone hacer y qué logra en este primer año. En el discurso, ya ustedes escucharon, hubo una serie de promesas, él hizo una serie de promesas. Vamos a empezar hablando de algunas luces porque las críticas vendrán, claro está. En la opinión de ustedes, vamos a empezar con Rosario, la dama. Bueno, pues este primer año de este segundo periodo, realmente si tomamos las ideas que presentó el presidente en el discurso que ustedes estaban ahí Sí. presentando, la reforma fiscal no se hizo. Ese fue quizás el mayor fracaso de intención. Sí, realmente no había intención de empujar una reforma fiscal por el costo político que tiene una reforma fiscal, incluso podríamos decir por el costo económico que también tiene, porque lo que van a hacer es ponerle más impuestos a la gente que paga impuestos. Pero ¿por qué dices que no había intención? Si esa era la reforma más importante para él, la estructural, y lo había dicho muchas veces. Porque el costo político es muy alto. Pero la lanzaron y tuvo su costo político. No, en un momento sí. No tuvo su costo político porque la retiraron de una vez. Entonces, para su imagen sí. Bueno, ¿o no? Entre haberla aprobado y pagar el costo de que se hiciera y retirarla rápidamente, el costo era menor retirando, el costo político. No estoy hablando de si hay necesidad o no, claro que el gobierno necesita dinero, pero en términos del costo político, es que mira, es muy difícil ponerle impuesto a la gente en estos momentos cuando la población ya asumió estoicamente un proceso inflacionario pospandémico. Entonces no podemos olvidarnos qué es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, bueno, la reforma fiscal no fue. La reforma laboral están tratando de pasarla, también el presidente se refirió a eso. El Código Penal que tenía años dando vueltas, sí hay nuevas tipificaciones porque era un código viejo que no incluía muchos de los delitos que se cometen hoy en día, pero realmente fue un código muy negativo en términos de los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Entonces ahí no es que hay un balance positivo con el Código Penal. Y bueno, vamos a ver, el gobierno... ¿Alguna luz? Así, mira lo que pasa, y esto yo lo he estado resaltando. Realmente es importantísimo señalar que a pesar de las dificultades que hay, algunas de las cuales se mencionaron en la introducción, la República Dominicana sigue manteniendo una estabilidad macroeconómica y una estabilidad política en una región, en un mundo donde esas cosas no están muy presentes. No. Entonces yo creo que hay que resaltar eso como positivo. El país lleva 20 años de una relativa estabilidad macroeconómica. Yo sé que la gente dice, bueno, que no come con eso, pero sí, la gente come con eso, porque cuando hay una inflación disparada o cuando hay una devaluación brusca del peso, pues eso tiene consecuencias en lo que la gente come y cómo come y cuánto come. Entonces, es importante resaltar que el país lleva 20 años de estabilidad macroeconómica y lleva más incluso de estabilidad política. Y en temas de seguridad ciudadana, que es otra de las grandes preocupaciones siempre, y de las exigencias a los nuevos gobernantes, y en este caso al gobierno que había prometido precisamente. Bueno, desde el periodo anterior, el gobierno viene impulsando la reforma policial. Hacer reforma policial es complejísimo, pero realmente es un área que el gobierno le ha prestado atención y ojalá que dé resultados, porque hay que mejorar la seguridad ciudadana y la gente le presta mucha atención al tema de la seguridad ciudadana. Y ha mejorado. Así que yo creo que sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo. Ahora, que falta mucho por mejorarla, claro está, falta muchísimo. Y yo creo que hay problemas, yo puedo hablar más, pero no quiero quitar el tiempo a los demás, así que están en otras rondas. Yo agrego otros temas. Luces, queríamos hablar de luces, de logros, de cosas que sean buenas, porque va a haber chance para la crítica. ¿Podríamos dejar a Fabricio para que haya alguna luz? Gracias. Mira, lo primero la señora dejó esto un poco oscuro. Lo primero es decir que nadie elige el tiempo en que le toca gobernar. Uno llega al poder y tiene que lidiar con choques, en este caso de origen externo. Ningún presidente en la historia democrática del país ha tenido que enfrentar
tantos choques de origen externo de manera consecutiva, desde la llegada a la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario, el magnicidio del presidente Moïse y la presión migratoria, y como si todo esto fuera poco, ahora al poder de el Trump. tema de los aranceles unilaterales del presidente Trump a sus antiguos socios comerciales. En estos 5 años, a pesar de esos 4 choques externos consecutivos, el país ha crecido, ha generado empleo, ha reducido pobreza y todo eso se ha hecho, como dijo la querida politóloga, la doctora, en un clima de paz social, paz laboral y convivencia pacífica, que es, digamos, un bien intangible, único e imprescindible para mantener creciendo al país. Y lo digo porque ese bien ha hecho incluso que cuando se mira, digamos, el riesgo país de República Dominicana se ha reducido. Se ha reducido a pesar de estos 4 choques de origen externo y actualmente está incluso por debajo de algunos países que son grado de inversión, como el caso de Panamá y el caso de México. Lo digo porque en el riesgo país se descompone con el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo financiero, el riesgo de transferencia y el riesgo de incumplimiento. Y los inversionistas, en un país donde la inversión extranjera en los últimos años ha servido para más que suplir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, lo que están valorando más hoy en toda la región es la estabilidad política. Y República Dominicana, como dijo, ¿verdad?, la doctora, está en una posición envidiable en toda la región, digo, a pesar de esos 4 y también tendría que ver con la madurez democrática de la sociedad dominicana. Sí, pero que es más fácil mantener la cohesión social, el crecimiento y la estabilidad cuando la economía global crece y cuando las condiciones internacionales te apoyan. Hoy la situación de mantener esta estabilidad hay que entender, un presidente que llegó nuevo, sin una experiencia, por lo menos manejando la cosa pública, que ha tenido que manejar la nave nacional en momentos de grandes dificultades. Repito, el país ha crecido, ha creado empleo y ha reducido pobreza. Y eso lo quiero mantener porque un indicador fundamental de la reducción de la pobreza ha sido el aumento del salario real, gracias a las negociaciones que se dieron en la Comisión Nacional de Salarios junto con los empresarios. César, ¿has reducido pobreza? Mira, yo te diría, primero, buenas noches y gracias. Buenas noches. El honor de estar con ustedes aquí. Y parece que la narrativa del gobierno es la que trae mi buen amigo Fabricio, y resalto mi buen amigo compañero de pupitre del colegio. Ay, Dios mío. Eso no lo sabía yo. Sí. Pero la narrativa del gobierno es evidente, es la misma que el señor presidente dijo cuando fue a Punta Catalina. Pidió disculpas porque se le dañó la comida a los colmados a la gente, porque la gente perdió la mercancía, etcétera. O sea, estamos buscando culpables en Ucrania, estamos buscando culpables en el COVID todavía. Pero yo pienso que, y con todo respeto a Richard, ¿verdad?, que es un economista, es un economista. Yo apenas soy ingeniero civil, pero a mi entender y en la Fuerza del Pueblo entendemos que es el tema del modelo económico orientado a los sectores que tú apoyas con los recursos que tiene el Estado. Lo primero que hay que entender que en los últimos 70 años en la República Dominicana hemos tenido 2 ocasiones, escuchen esto, en los últimos 70 años hemos tenido 2 ocasiones donde el país ha gastado más dinero del que recauda. La guerra de abril del 65, obviamente, y la pandemia del COVID. ¿Qué ocurrió post pandemia? Todos recuerdan el famoso rebote estadístico del 12% de crecimiento en el 2021, que no fue cierto, fue 4.5. Bueno, pero obedeciendo las pero reglas. como estaba en negativo. Correcto, pero el crecimiento real fue 4.5. ¿Qué pasó a partir de ahí? El modelo económico del PRM y de Luis Abinader no era invertir en los sectores que motorizan la economía, o sea, la inversión de capital. Y desde ahí, aquí le tengo un gráfico que obtuve casualmente de un artículo del señor Andy Dawager. Miren cómo la raya azul, que es ingresos, está por debajo de la raya roja, o la roja por encima de lo que es ingresos. Es decir, este gobierno se ha mantenido 5 años gastando más de lo que le entra. Entonces, ahí está en lo que tú entiendes. En estos 5 años, la proyección en el presupuesto nacional para inversión de capital estuvo alrededor del 2.5 del PIB, cuando debió ser 4 o no menos de 4.
Pero lo peor es que del 2.5 que han planificado en el presupuesto, apenas llegan a invertir 1.6. O sea que el gasto corriente ha sido mucho mayor, se ha elevado y que el gasto... ¿Y dónde está la gravedad? El gasto en capital... ¿Dónde está la gravedad que hoy vive el pueblo dominicano? En ese modelo económico que plantea el PRM. ¿Cuál es? Mire el caso de eléctrico. El presidente Abinader plantea el pacto eléctrico. Él es que propone que se firme el pacto eléctrico que viene desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué mandaba el pacto eléctrico? 3 cosas. Eliminar, primero, las pérdidas técnicas, que se las encontró en el 2019 en un 27%, hoy están en un 43%. Planteó mejorar la eficiencia financiera de las EDES. ¿Qué es eso? Que usted pueda cobrar por lo menos el 80% de lo que usted factura y vende. Está ahora mismo por cada 2 pesos que usted factura, pierde 1. Y la tercera, la eficiencia administrativa. ¿Qué pasó? De 5.000 empleados que tenían las EDES, de 5.000 empleados, tienen 8.000 hoy día. Solo la nómina de Punta Catalina aumentó en $1 millón. Pero mira lo grave de no entender un modelo de éxito en el gobierno. En transmisión, que acabo de señalar que en promedio las EDES pierden 43%, y EDESTE, que es la peor, un 58% en pérdidas, tenía la empresa de transmisión que reciben recursos por el peaje de la transmisión eléctrica, tenían en estos 5 años para invertir 16.000 millones de pesos, es decir, tenían 5 años para mejorar el sistema de transmisión y evitar pérdidas. ¿Qué hizo el gobierno del PRM? Invirtió apenas el 52%. ¿Tú sabes qué hicieron con el 48%? Esos señores que dirigen ahí, esos funcionarios, fueron del presidente de la República y dijeron, mire, tenemos ese dinero en certificado, está guardado ahí para que lo podamos usar para otra cosa. Señor, ese dinero es para invertir. Entonces, por eso hoy el subsidio eléctrico se ha tragado 130.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no entiende el gobierno que tiene que invertir en obras de capital para que la economía se movilice. Ok, yo a propósito de eso, el economista también es experto en este tema y claro que es un tema importantísimo. En el tema económico también está este tema. Tu opinión para dar paso entonces al debate. Muy buenas noches, gracias por la gentil invitación. Rápidamente, 2 luces. Yo creo que el mantenimiento del clima político, la estabilidad política es positivo y también creo que la respuesta que ha habido del gobierno hacia los aranceles de Donald Trump ha sido positiva. Lo que no son luces, que son sombras, yo diría, primero, no hay aulas, faltan cupos para las aulas. Este gobierno ha inaugurado apenas 2.900 aulas en los últimos 5 años. Eso es menos de lo que se necesitaba, simplemente creciendo la población como normalmente crece. Y inclusive es más llamativo porque hay 100.000 estudiantes que no están en las aulas respecto a 2019. O sea que tenemos un verdadero problema. Con el tema económico, sucede lo siguiente. El gobierno tiene desde hace 5 años gastando sus ingresos para no cubrir ni siquiera el gasto corriente. ¿Qué significa eso? Es como que usted está en su casa, lo que usted lleva de salario a su casa, usted, su esposo, su esposa, no da ni siquiera para cubrir el gasto del pago del teléfono o de la persona que le ayuda en el hogar o de la comida. Y usted constantemente debe endeudarse para pagar eso. El día que adicional a los gastos normales de su casa, usted tenga que pintar o que comprar un mueble, eso es el llamado gasto de capital, es lo que el gobierno, inversión, hace carreteras, hace hospitales. El día que usted tenga que hacer eso, tiene también que endeudarse, pues usted va a vivir constantemente endeudado. El gobierno, por lo tanto, está en lo que se llama una trampa fiscal. Está gastando más en gasto corriente de lo que crece. Y eso es peligroso, es bastante peligroso. Tenemos 5 años corridos en esto. Porque viola primero una ley que es la 606 de crédito público que manda que no se puede el gobierno endeudar para cubrir gasto de capital, pero segundo, lo que hace es que reduce el espacio que tiene el gobierno para potenciar el crecimiento. Hoy estamos viendo una inversión bastante baja, inversión baja hoy en muy poco crecimiento futuro, y ese poco crecimiento futuro se va a traducir, sin ninguna duda, en menos servicios del gobierno, menos crecimiento, menos generación de empleo y menos aumento de salario. Dejen preguntas, Diana y Sí, a Richard ahí mismo, y eso mismo no era lo que hacía el Partido de la Liberación Dominicana, financiarse con endeudamiento. No, hay una gran diferencia. Primero, al menos hasta 2020, y el 2021 quizá lo entiende por la pandemia y 2021 igual, hasta 2020 el gobierno recaudaba impuestos y esos impuestos daban para cubrir el gasto corriente del gobierno.
un poquito sobraba de los impuestos y iba a financiar lo que es el gasto de capital o el gasto de inversión pública. Y el restante de la inversión pública se conseguía por préstamos. O sea, esa fue la historia. Por eso es que cuando decimos que ha aumentado la deuda en tanto y no se ven las obras, es porque antes la deuda iba precisamente a cubrir obras. Ahora mismo la deuda está yendo más que nada a cubrir nómina y a cubrir pago de intereses de la deuda. Bien, nos vamos a pausa. Deja la pregunta, Nairobi. Bueno, quería seguir hablando un poquito más sobre el tema del sistema eléctrico, porque tenemos eso servido en la mesa con los días recientes. Realmente, el presidente hizo varias propuestas en su discurso del 16, entre ellas unificación de las EDES para hacerlo que fueran, transformar el modelo eléctrico, vamos a decirlo de esta manera. Con lo que ha pasado y con lo que hemos visto recientemente, que desde afuera simplemente percibimos los apagones y el malestar social, pero realmente, ¿se ha avanzado en algo en el sistema eléctrico dominicano o estamos peor que 4 años atrás, 5 años atrás? Y por supuesto, vamos a hablar de economía, a seguir hablando de economía, porque esto de el gasto de capital, o sea, la inversión es muy importante para reactivar nuestra economía y sabemos que ahora mismo no está en una recesión, pero se ha ralentizado, el mismo gobierno lo ha reconocido. Sin embargo, hubo un cambio de ministro de Hacienda que hizo que muchas personas pensaran que quizás podrían mejorar las cosas. De hecho, había trabajado para el PLD anteriormente, nos referimos a Magín Díaz. ¿Qué podemos esperar en este próximo año? Se han tomado préstamos para inversión, para gasto de capital también. ¿Qué es lo que la población todavía necesita que se haga, que no se ha hecho? Y eso me lo dicen ustedes con el balance Abinader ENM. Y por favor, traten de no decir maravilloso gobierno o un desastre, sino dar una opinión y para poderla compartir en esta mesa. O sea, los bots, me refiero, cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Poco a poco, para que no se acumulen. Alcántara 8859. María Cela, no hay un equilibrio en la conformación de la mesa del debate. Ese ya yo la compartí en la pausa. Y dice Fabricio, pues déjenme hablar a mí más que los demás para hacer equilibrio. No, pero Rosario es politóloga, no es bueno, no pertenece a un partido. No está afiliada a ningún partido político y ellos son oposición. Mira, yo quería espera, otro comentario, rapidito. Yocasta Calendario, buenas noches. Aspectos que todavía son muy débiles y con muchas necesidades por cubrir, salud y educación. Lo ideal sería construir menos y pensar más en la población. No, hay que construir, digo yo, no sé, pero aquí no está construyendo mucho, que digamos. Tendríamos un mejor país, pero la gente siempre piensa salud y educación. Educación es fundamental y la salud también. Salud, y por último, Noris de Sena, lo vamos a dejar aquí. Prevención en salud cerca de la gente. Se necesitan unas 6,000 UNAP con sus debidos recursos, Noris de Sena, es que las tandas extendidas, además de talleres de arte y oficios, oficialicen el aprendizaje de un segundo idioma en el bachillerato, etcétera. Educación, que no ha habido cambios tampoco en la educación. Mira, es importante resaltar que uno tiene que tener cuidado cuando analiza ciclos económicos distintos. Lo que ha cambiado del 2020 hacia acá es la economía global, no es la economía de República Dominicana, es la economía mundial. Y lo estamos viendo en el sentido de que ha habido una mayor estrechez fiscal. Los intereses de la deuda hasta el 2019 estaban en 2.9% del producto, hoy está en 3.2, 3.3. Sin embargo, los servicios sociales han aumentado. Pero eso es gasto Es decir, también. claro, digo los servicios sociales, porque aquí de repente no hemos olvidado de que no hay almuerzo gratis en la economía y que mantener la estabilidad también para eso, sobre todo cuando el vendaval inflacionario de origen externo obligó al gobierno a subsidiar sectores estratégicos vinculados a la alimentación. Ustedes se imaginan que hubieran dejado al libre juego de la oferta y la demanda los precios en ese momento. Hubiese sido no solo un caos en términos social y político, sino también una deslealtad del gobierno para proteger a sus ciudadanos. Y eso es lo importante en este momento. Yo siempre repito, mientras la economía mundial va bien, es fácil gobernar. Es más complicado gobernar cuando tú tienes una adversidad internacional. Yo tengo un punto con eso. Ya se despertaron. Vamos por César. Excusa regional. Nosotros estamos pasando de ser el líder en el crecimiento económico en Centroamérica a ser el último.
O sea, Costa Rica A ver, va a crecer más que nosotros. ¿cuántos países están creciendo Estamos más en el octavo del lugar. 3%? Se Estábamos supone- en el primer lugar, ahora estamos en el noveno. Y Bueno, los otros países. estábamos en el 5%, que era la proyección, bajamos, Decía Rosario. y ahora estamos que en las 3. últimas dos décadas habíamos crecido el que había más crecido en las últimas 2 décadas. Pero hemos crecido en las últimas 2 décadas porque el lustro del PRM, o sea, los últimos 5 años, se equilibra con el crecimiento de sobre el 6 de los otros 15. En estos 5 años solamente ha habido un año de 5%. Pero Todo ¿cuáles está por países debajo del área? ¿Cuáles países del área han crecido más de un 3%? Todos. ¿Cuáles? Todos. Costa Más de un Rica, 3. hasta Nicaragua. Hasta Nicaragua. Nosotros ahora para este año vamos a ser el último de los que éramos líderes. Yo tengo una opinión. Yo tengo una opinión. Yo tengo una opinión distinta. Yo tengo una opinión distinta. ¿Esa es así? Yo tengo una opinión distinta con respecto al contexto internacional. Si bien es cierto que este año, por el tema de los aranceles, Estados Unidos va a crecer menos, pero ya nosotros veníamos creciendo muy poco desde el año pasado, cuando Estados Unidos crecía mucho. Y Estados Unidos, en el gobierno de Joe Biden, hay que decirlo, crecía bastante. Por lo tanto, si Estados Unidos crece mucho, nosotros tendemos a crecer mucho. ¿Qué es lo que sucede? A nivel fiscal, a nivel de los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno, el gobierno en un momento tomó la decisión, o tomó varias decisiones de primero, reducir su gasto de inversión en obras públicas. Es una decisión que toma el gobierno, no es algo que se ve el gobierno en necesidad de hacer, sino que lo toma como tal. ¿Decisión acertada o no? Yo creo que es muy desacertada. En el momento que la Y se lo critiqué al ministro anterior, Jochi Vicente, entiendo que Magín tiene otra visión con eso. Claro. Segunda decisión desacertada, aumentar de manera importante las pensiones especiales que se otorgan a ciudadanos. Tercera decisión que yo creo que es desacertada, aumentar el gasto de nómina. La nómina ha aumentado en más de 120 mil millones de pesos en los últimos años. Y creo que hay una cuarta decisión importante y es reducir el gasto de inversión para reducir, valga la redundancia, las pérdidas de las sedes. Las sedes tienen un problema, conectando con la primera, con la pregunta de la pausa, tienen un problema y es que de cada 100 unidades de electricidad que le dan a la población, están facturando 62 solamente. Para tú facturar esas 38 que no factura, que son las llamadas pérdidas no técnicas, para tú facturarlas, tú tienes que invertir en medidores, sobre todo telemedidores, cables, postes de luz, y eso cuesta dinero. El gobierno actualmente le está transfiriendo a las sedes para gastar alrededor de 150 millones de dólares. Eso no da para mantener las pérdidas en los niveles altos que tenemos, se van a seguir deteriorando. Necesitan más inversión, y el gobierno no está contemplando eso dentro del presupuesto. Entonces, ha sido una serie de decisiones que yo entiendo que no son las mejores, que están llevando al país al nivel, al menos desde el punto de vista fiscal, y de bajo crecimiento en que estamos hoy. Rosario. Mira, yo quisiera explicar un poquito esto, porque si no es un dime y te diré de si es el contexto internacional o si es el gobierno, etc. Y yo creo que por un lado hay problemas que reflejan una ineficiencia del gobierno desde el principio, no de ahora. Y el caso eléctrico podría ser uno de los ejemplos de que hay un componente de ineficiencia. Hay otros problemas en el sector eléctrico, pero la falta de inversión en el sector eléctrico en parte se explica por eso. Ahora bien, ¿cuál es el contexto? Yo creo que no es que el gobierno no lo pensó, sino que tomó decisiones y las decisiones tienen consecuencias. El PLD en sus 16 años consecutivos de gobierno estableció lo que yo llamo el Estado clientelar asistencial. O sea, desarrolló una serie de programas sociales, de subsidios, y cuando el PRM llegó al poder, lo que el PRM hizo fue ampliar ese Estado clientelar asistencial. Esos ejemplos que mencionaba Richard, de que hay más empleados públicos, mayores salarios, mayores subsidios de diferentes tipos, bonos, etcétera. Todas esas cosas tienen un costo. Sí. Tú puedes ver el lado positivo o tú puedes ver el lado negativo de eso, pero eso tiene un costo. Entonces, el costo de eso es ya alto, es, como han dicho anteriormente, mayor que lo que recauda el dinero, que lo que recauda el gobierno. Por lo tanto, hay que endeudarse para cubrir gastos corrientes. Y eso es fatal. Y eso es fatal. En una situación así, a ti te queda poco margen para invertir en obras públicas, que había sido el motor de la economía dominicana históricamente, no de años recientes, desde Balaguer. Es más, hasta antes, pero vamos a comenzar desde Balaguer. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que no se invierte suficiente en infraestructura. El gobierno del PRM
puede pasarse 8 años navegando esta situación, pero eventualmente este modelo va a explotar. Claro. O sea, este modelo no se sostiene y ese es el problema que tiene que pensar el gobierno y que tiene que pensar la oposición también. O sea, un modelo donde el gasto corriente es mayor que tus ingresos regulares no se sostiene en el tiempo porque el país necesita inversión en infraestructura a un nivel mayor del que hay. Cuando el país logre ese mayor nivel de inversión en infraestructura, también va a crecer más si otros problemas no se presentan en el camino. Pero yo creo que es importante entender eso, porque ahí es donde está anclado este dilema. Yo creo que quizás por eso fue el cambio del ministro de Hacienda. Bueno, pudo haber sido esa una de las razones. Puede haber sido. Ahora, Magín Díaz no es un mago. Él no va a poder generar dinero donde no hay dinero. Entonces, ahí es que viene la disyuntiva de dónde tú generas el dinero. Porque tenía que haberse hecho la reforma fiscal. Por ejemplo, pero la reforma fiscal está en el gobierno. Ya Richard lo mencionó. ¿Qué se buscaba? ¿Cómo que explícame un poquito porque me dejaste Vamos atrás? por allá. Sí. ¿Qué buscaba el gobierno de la República Dominicana con una reforma fiscal? El 1.5 del PIB. ¿correcto? Aumento de ingresos. Sí. Estamos hablando de 122 mil 122 mil millones de pesos. 122 mil millones de pesos. Mi brillante economista que nos acompaña ha dicho que solamente en la masiva asignación de pensiones hay unos 122 mil. Nómina, básicamente, en nómina. Son 719 mil empleados públicos. En el subsidio eléctrico, solo el año pasado, estamos hablando de 130 mil millones de pesos. Suena exactamente igual, pero ¿y en la evasión de ITEVIS? En la evasión de impuestos sobre la renta. Estamos hablando del 7 del PIB. Es decir, la reforma está en el gobierno. Ahora, lo que decía Rosario y decía mi querido Fabricio, no, que factores externos. Aquí hemos explicado, enseñamos los datos, de que el gobierno dejó de invertir solo en transmisión eléctrica 8 mil millones de pesos en estos 5 años. 8 mil millones. Okay. Entonces, dicen los abogados y los jueces que a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo quiero que usted lea eso que dice ahí, que no lo dice ni César Fernández ni la Fuerza del Pueblo. Dice ahí, la señora vicepresidenta de la República, jefa del gabinete eléctrico, dice ella, no hemos hecho las inversiones suficientes para contrarrestar los apagones. Porque el dinero... Yo quiero escuchar a Fabricio. El dinero, es que hay mucho dinero que se está yendo en gastos corrientes. Ok, yo quiero Claro, hay que ¿de dónde lo Claro. sacas el dinero? Exacto. Fabricio, No es- para cerrar, para Hay irnos que a la recordar pausa. que el anterior gobierno del presidente Medina llegó con una reforma al poder. Ajá, O no sé si recuerdan el maletín lleno de facturas sí. con que llegó al poder y bueno, hubo una reforma que creíamos que iba a ser una reforma y terminó siendo una reformita de cero. Ok. Bueno, no, en aumento de ingresos, porque en reducción de gastos fue 4 del PIB. No, en 0.8. Entonces, del PIB, yo estoy hablando de ingresos tributarios. Entonces, ahí, lógicamente, él tuvo una mayor holgura fiscal para poder enfrentar los desafíos. Hay que recordar que esta administración llega en medio de la pandemia. Pero olvidemos de eso. No tiene hablemos de la pandemia porque... Estoy hablando de la estrechez fiscal. Sí, Estoy hablando Fabricio, de pero estrechez se hizo un fiscal. intento. 3 intentos. Porque en 2021, Es verdad, hubo uno, hubo uno. presupuesto Mira, 2021. lo que Hubo pasa- En 2021 Vamos a hacer una pausa. Es que quiero dejar claro. Me están pidiendo una pausa. Junta las dos. Es que quiero dejar algo. Ajá. Es que con la misma presión tributaria se han enfrentado muchísimos problemas y han tenido... Eso es verdad. Con la misma presión tributaria, porque Pero es no que es no ha crecido suficiente. la misma. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. No, hombre, porque Se el debe déficit hacer- global, además, Debe el quiero presidente decir algo. abocarse a una... Además, quiero decir algo. a un nuevo intento Cuando de yo reforma hablo fiscal. de los gastos de interés, estoy diciendo lo siguiente, que mucha gente se confunde. Por un tema de continuidad del Estado y por la madurez de la deuda pública, los intereses de la deuda que se pagan hoy son a creencias tomadas en gobiernos anteriores. Está bien, pero es verdad. Eso es cierto, pero yo es creo que cierto. hay que acotar algo. Cuando volvamos de la pausa, ahora digo yo que vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Oye, ahora sí, ¿verdad? Al principio calladito y ahora se me despiertan. Pausa comercial, volvemos en un instante. Ya volvemos.
Bueno, hay muchos más comentarios, pero también hay mucho deseo de concluir. Este es el último break, tenemos 8 minutos. Yo tenía un punto respecto al tema de pobreza. República Dominicana ahora mismo estamos hablando siempre de que está reduciéndose la pobreza. Cuando uno ve lo que hace el gobierno, uno lo que ve es dispendio de recursos públicos. Si la pobreza se reduce, como se dijo en un momento, en 2 millones, que no es así, son menos de 300.000 personas, de acuerdo a una metodología nueva que se incluyó. Cuando uno ve el dispendio de recursos públicos, incluyendo personas en programas sociales sin que necesariamente sean pobres, uno lo que tiene es que alarmarse. Recientemente se incluyeron alrededor de 800.000 personas en programas sociales. Si estamos bajando la pobreza, lo que deberíamos es ver graduación, es decir, personas saliendo de esos programas sociales y no incluyéndose. Porque en esa medida lo que estamos diciendo es que esos programas sociales van a beneficiar a afiliados que no deben beneficiarse, es decir, que sube lo que se llama el error de inclusión. Estamos beneficiando a personas que no merecen estar ahí. Entonces, ese es el tipo de gasto. De gasto corriente que podría ahorrarse. Que hay que ahorrarse y darle más dinero a aquellos que sí lo merecen. A aquellos que sí realmente son hogares pobres, darle más dinero del que tienen. Ok. Ahorita Richard mencionaba el tema, y lo quiero traer a colación, el tema educativo, educación, y ahí Fabricio nos puede ayudar. Pensando nosotros que es un ministerio que recibe el 4% y que según el observatorio de la ADP ni siquiera ejecuta el presupuesto completo al final de año. No lo entiende. Pero tenemos problemas de infraestructura, no solamente que faltan aulas, sino también que muchas de las que ya están deterioradas, pero también la calidad educativa. ¿Qué ha pasado con esto? Ahí nos puede ayudar Fabricio. ¿Y qué se puede hacer para cambiar esta realidad? Porque se supone que hay un presupuesto y que se puede ejecutar. Lo que pasa es que la piedra angular de la educación es el maestro. Y usted puede tener la mejor infraestructura del mundo y si el maestro no se entrena, se educa y se mejora, no va a haber mejores resultados como el producto educativo. Es decir, yo creo que aquí hay una trampa, y lo digo de manera individual, lo digo como profesor universitario, cueste lo que me cueste. Aquí hay una trampa. La politización de la educación. Aquí hay una trampa y así como nosotros hablamos de libre comercio y de que cuando bajan los aranceles se traen productos de los socios comerciales, yo creo que es hora de comenzar también a hacer un recambio en la matrícula de profesores dominicanos con profesores extranjeros que tengan experiencia y que enseñen y que cambien. Ay, Fabricio, proponle eso a la ADP, proponle eso a la ADP. Al final eso es con recursos públicos. Es que el problema es que todos los partidos políticos están en la ADP y se hace política a través de la educación. Yo creo que también con la propia ADP se puede negociar un cambio generacional y una ampliación en la mejor educación. ¿Ustedes creen que eso es posible? El problema con la educación es que el gobierno no lo entiende. Como no entiende la economía... Pero ningún gobierno lo ha entendido porque este país no está progresando ni nunca ha estado. Sí tuvimos avances. Vale, que por más que brinque y salte no le doy el 4%. Todavía. Bueno, pues hemos demostrado que el 4% era solamente corrupción. Se demostró. Lo demostró la justicia ahora. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo voy a explicar. Es imposible que un gobierno que tiene 5 años todavía falten más de 7.000 aulas por construir. Cuando el gobierno anterior le dejó todas las aulas hechas y el plan. Es insostenible que las escuelas se estén cayendo a pedazos. ¿Ha habido falta de planificación? Aquí se está hablando. ¿Tú sabes lo que habla este gobierno o falta de qué? En educación? Habla de que hay que comprarle zapatos a los niños, pero uniforme y comida. César, esa no es educación. Es falta de planificación, es falta de capacidad, sencillo, es falta de... ¿Qué es falta de que no llegaron con un plan al gobierno, llegaron sin plan, como en todo. Bueno, van pero tienen 5 años. Pero van 3 ministros. Van 3 ministros. Los 3 llegaron sin plan. Van 3 ministros y 600.000 millones de pesos gastados. Yo tengo una opinión muy particular con eso. La revolución educativa del presidente Medina con el 4% del PIB sirvió más que nada para aumentar la cobertura educativa. Antes, más o menos 55% de los estudiantes en edad escolar estaban en aulas. Para tú educar a un niño tiene que ir a aulas. Y el presidente Medina lo que hizo fue que construyó 24.000 aulas para ellos. Y eso permitió que 72% de los niños en edad escolar vayan a la escuela. Además, eso genera empleo, además de que genera empleo, pero en el tema educativo. Por lo tanto, ya ahí pasamos de tener una discusión de necesitamos más aulas y pupitres para los niños a vamos a enfocarnos en la calidad. Lo que hemos visto involucionando los últimos años, y ahí están las aulas, que César dijo que era corrupción, ahí están las aulas hechas, 24.000 y pico de aulas hechas y casi 10.000 se compraron muchos y más de 10.000 en proceso de construcción. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Y creo que es lo lamentable, que estamos hablando ya de que necesitamos más aulas, es decir, necesitamos volver a temas de cobertura, no enfocarnos únicamente en temas de calidad, como dice Fabricio. Hay que mejorar el nivel de los maestros,
pero primero había que tener resuelto el tema de la cobertura y estamos yendo Bien. para atrás en ese caso. Rosario. Mira, Yo quería preguntar, bueno, Rosario, sí. Ya era para el final. Diana quería poner un tema al final. ¿Tú querías hablar de la educación, electricidad, de qué? bueno, no, yo lo que quería decir es, porque lo que estamos como parece conversando aquí es las reformas. O sea, ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que debería estar haciendo el gobierno? Creo que esa es como la temática Ok. que ha Diana estado quería hacer una pregunta. circulando aquí. Ajá. Y yo sobre eso lo que quería decir es que siempre los presidentes tienen que pensar por qué quiero ser recordado. Y yo creo que eso es lo que Abinader tiene que plantearse, y seguro que se lo está planteando y se lo ha planteado Claro. durante Yo todo recuerdo este muy tiempo. Claro. O sea, No, ¿por no. qué quiero ser recordado? Entonces, Abinader, él sabe muy bien por qué va a ser recordado. Sí. Ahora, él no va a ser recordado por haber sido el reformador de la educación dominicana, por haber sido el reformador de la salud dominicana, por haber sido el reformador de la infraestructura dominicana, de las obras de infraestructura del país. No, él no va a ser recordado por esas cosas. Él va a ser recordado en su primer periodo, por lo que llamaron el combate a la corrupción. A la corrupción. Eso, él va a ser recordado por eso. Él va a ser recordado porque fue el primer, digamos, presidente que desarrolló una red, digamos, de captación, de captura de inmigrantes indocumentados, aunque con un soborno los dejan aquí, porque en eso es que consiste. O sea, le caen atrás. Bueno, el gobierno que más influencer ha pagado. No se ha terminado el gobierno, o sea que no hablemos de eso, pero la pregunta pero de Diana, no se ha acabado, pero la pregunta de Diana tiene que ver con ya eso. al gobierno no le queda mucho tiempo para realmente hacer muchas cosas nuevas. Un año quizás, porque ya después... luego viene la campaña, la y campaña. el partido que la va a tener más difícil es el PRM, porque es el que tiene que elegir En 30 una segundos la candidatura. respuesta, en Además, 30 segundos la respuesta de Diana. Diana, ¿quiere hacer Ok, una pregunta, Fabricio? la pregunta para que respondan rapidito. Una de las crisis más importantes que ha tenido que afrontar el gobierno del presidente Abinader, y más en el último año, ha sido la crisis haitiana. Ha tomado medidas de Nos queda un deportaciones minuto. masivas, Ya lo sabe. de sentar a los expresidentes. ¿Ha manejado bien el presidente Abinader este tema? Claro que sí, porque puso de acuerdo a 3 expresidentes Ok, César. sobre el tema, y para eso hay que tener una César, capacidad. sí. Pero quiero terminar con algo que dijo la doctora. Un presidente civilista. En el día de hoy, Ya. el jefe de la policía sometió a 2 comunicadores por difamación. Eso es un hito en la democracia dominicana, porque antes, cuando los jefes de la policía lo insultaban, se resolvía de otra manera. De otra manera. Bueno, lo del tema haitiano, una palabra nada más, porque nos quedan... Una herramienta de campaña política electoral del presidente Abinader. Yo creo que no podemos evaluar porque no hay datos de cuántas personas se han estado deportando y cuántos haitianos quedan en República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias a ustedes también en casa. Perdonen que no pude terminar de leer todos los comentarios, pero nada, estos temas suelen ser así. Un beso grande. Dios les bendiga. Hasta mañana.